¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota, esta vez en vivo, una vez más, para hablar un poco de lo que han sido las reacciones de la agencia libre NFL 2026. Han pasado ya 2 días. Oficialmente la NFL no inicia la agencia libre, sino hasta el miércoles 11 de marzo, pero los primeros días de la semana, o sea, el lunes y el martes, se han permitido negociaciones legales entre jugadores, agentes libres y equipos de la NFL, lo que ha llevado a un sinnúmero de acuerdos y entre los cuales están por lo menos algunos de los Patriots. Eh, Sin embargo, nada es oficial, porque como hemos visto en las últimas horas con el caso de Max Crosby, cualquier acuerdo se puede caer, no importa si ya está palabrado, no importa si ya es supuestamente un contrato, la NFL no lo contabiliza, entonces cualquier cosa se puede caer de aquí a mañana, miércoles 11 de marzo. Sin embargo, podemos contar con que los Patriots hasta este momento tienen 4 firmas de agentes libres, más los que estuvieron regresando al equipo en las semanas previas. Eh, Destacan el enfoque a la ofensiva. Se han traído un liniero ofensivo, un fullback y recientemente un receptor, mientras que en la defensiva solamente han traído un linebacker. Todavía falta ver qué más pueden hacer porque muchos equipos todavía no sueltan a todos sus jugadores. Una vez que inicia el primer día del año nuevo en la NFL, o sea, el 11 de marzo, los equipos suelen mover jugadores que ya no van a estar en su roster, entonces oficialmente se vuelven agentes libres. A veces son jugadores que ya se tiene conocimiento de que van a ser agentes libres, como pueden ser algunos jugadores que ya se han ido anunciando en los días anteriores. También hay sorpresas, hay jugadores que de repente no pudieron a lo mejor acordar alguna reestructuración o algo por el estilo y se van. Entonces, todavía queda mucho que contar esta semana, pero lo cierto es que han sido 2 días muy movidos en la NFL. No tanto así para los Patriots, hay que reconocerlo, a diferencia del año anterior, cuando gastaron una enorme cantidad de dinero, cientos de millones de dólares en cuestión de horas. Los Patriots en este momento han sido mucho más discretos. Obviamente han tenido interés, como siempre, tienen un interés en jugadores top, pero no todos se han materializado. Por ahí está el caso de AJ Brown, que parece que esas negociaciones se estancaron. Ellos piden en Filadelfia una primera ronda, 2027 presumiblemente, y una segunda ronda de este año, presumiblemente, más un jugador, pero los Patriots no están dispuestos a dar una primera ronda ni de este año ni del próximo, porque aunque este año pueda parecer que no vale mucho la pena mantener ese pick número 31, el del próximo año parece que va a ser una generación mucho más cargada de talento y los Patriots no quieren sacrificar un pick que condicione lo que puede ser un año también importante en 2027 para la reconstrucción de los Patriots, dependiendo de cómo acaben también la próxima temporada. Entonces, en ese frente las cosas se habían tapado. Por eso, en las últimas horas llegó Romeo Dobbs, el receptor que había tenido una carrera un tanto productiva en los Packers y que parece ser que es la solución para no tener que depender tanto del trade por AJ Brown. Aunque, si somos sinceros, hay muchos reportes que sugieren que no es cuestión de que si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir el intercambio entre los Eagles y los Patriots por AJ Brown. Parece que eso ya es en círculos internos de la NFL un hecho. Así lo han dado a conocer varios reporteros, tanto a nivel nacional como a nivel local. Adam Schefter lo mencionó en el show de Pat McAfee. En los medios locales, gente como Andrew Callahan, Mike Yardy han mencionado esto una y otra vez. Esto quiere decir que por lo menos el conocimiento que se tiene de ambas partes, tanto de New England como de Filadelfia, es que este acuerdo va a suceder tarde o temprano, pero hay que recordar que el mayor obstáculo con Brown es el contrato que tiene con Filadelfia. A Filadelfia no le conviene moverlo ahora, más bien hasta el 2 de junio, debido a que tiene una carga de dead cap de más de 40 millones de dólares, una cifra ridícula y que también dañaría las finanzas de los Philadelphia Eagles. Entonces, hay muchas cosas que negociar todavía y entre tanto los Patriots parece que tienen esa necesidad de tener un receptor, por lo menos que inicie con ellos lo que van a ser el programa de entrenamientos voluntarios que van a llevarse a cabo en abril en Foxborough y para esas fechas muy probablemente todavía no tengan una respuesta con respecto a Brown. Entonces necesitan a alguien que reemplace de inmediato la baja de Stephon Diggs. Y en ese sentido, aunque parecen palabras mayores, Dobbs
y Diggs no tienen tanta diferencia. De hecho, Dobbs tuvo una producción muy similar en temporada regular, quitando a lo mejor unas 200, 250 yardas. Prácticamente son números muy similares con Stephon Diggs. Lo más importante, y creo yo que eso también resalta un poco por qué se ve a Dobbs como el sucesor o el reemplazo de Stephon Diggs en este roster, más allá de la edad, es también la producción en postemporada. Mientras Stephon Diggs a lo largo de 4 partidos tiene poco más de 110 yardas, Romeo Dobbs tiene 124 yardas en un solo partido de la misma postemporada, lo cual también habla mucho de qué momento viven ambos jugadores. Obviamente Diggs a la baja y Romeo Dobbs obviamente es un jugador en ascenso, tiene 25 años todavía. Es un jugador que si estuviera a lo mejor 3 o 4 años más con respecto, tuviera 3 o 4 años más de lo que tiene actualmente, sí se vería como un movimiento desesperado y un tanto sin sentido y un claro bajón de calidad, pero más allá de que no está al nivel de Dix, creo que tiene, a diferencia de este último, espacio para crecer y desarrollarse. No creo que llegue a nivel de Dix ni bromeando. Es un jugador que cuando estuvo en Green Bay se esperaban cosas importantes de él y se limitó a tener un rol complementario. Creo que más que ser un sucesor en toda la extensión de la palabra de alguien con el talento que alguna vez tuvo Stephon Diggs en England, viene a cumplir su mismo rol y muy probablemente va a ayudar en otras áreas. Por ahí se comenta que tácticamente puede aportar en el caso de este, ayudar a mover a Booty a su posición más natural, que es como el receptor Z del equipo. Y en ese caso creo que representa un riesgo para alguien como de Mario Douglas. Creo que en este momento, si tú me dieras a elegir quién puede estar de salida, quién puede ser un activo importante en un intercambio. Dígase alguien como AJ Brown, de Mario Douglas, me parece que es el jugador más prescindible en este momento de la ofensiva de los Patriots, por el hecho de que creo que Dobbs es una clara mejoría con respecto a lo que puede hacer él. De hecho, Matt LaFleur utilizaba bastante similar a Dobbs que a Douglas lo utiliza McDaniels en los Patriots, pero creo que Dobbs está mucho más refinado en su técnica y ambos tienen edades muy similares y han estado casi al mismo tiempo en la NFL, lo cual es una comparación que entre más la hagas, más te vas a dar cuenta de que en el caso de Douglas puede estar de salida. Ahora, puede llegar también Brown todavía. O sea, que llegue Dobbs no obstaculiza y es que tampoco su contrato es muy grande, son 17 millones de dólares por temporada. Firmó por un total de 4 años, 68 millones de dólares en su valor base. Puede subir a 80 millones de dólares si logra objetivos, si logra incentivos. O sea, hablamos de bastantes incentivos económicos para tratar de tener una gran temporada. Nunca ha llegado a 1000 yardas en la NFL, todavía es joven, pero sí es un apunte para entender que no es el receptor número uno, o al menos no debería verse como el receptor número uno de los Patriots. Creo que todavía están aguardando a Brown, pero podemos concluir de que los Patriots todavía tienen que esperar mucho por Brown, probablemente tengan que esperar hasta junio, y mientras tanto no pueden quedarse solamente esperando a que Brown suceda, porque también le da armas a Filadelfia de exigir el precio que han estado exigiendo, que es muy caro, y sobre todo para un equipo en plena reconstrucción. Y esto le da cierta flexibilidad a los Patriots de decir, bueno, nosotros nos vamos a esperar y creo que Brown tarde o temprano va a salir de Filadelfia. Puede que lo intercambien, puede que incluso lo corten. Si esta offseason no sale, muy probablemente lo corten el próximo año. Lo que es claro es que Brown realmente no tiene mucho futuro en Filadelfia. Y Filadelfia estaba ganando bastante ventaja en estas negociaciones. Parece que esto le quita de tajo cierta hegemonía dentro de ese proceso de negociación. Ya veremos qué ocurre más adelante, pero por ahora Dobbs es el receptor que han elegido los Patriots. No pudieron firmar a Alec Pierce, se regresó a Indianapolis. Parece que, si lo analizas de cierta manera, parece que utilizó el interés de equipos como los Patriots simplemente para que Indianapolis subiera su oferta económica y poder regresar, y nunca fue su intención irse de los Colts, porque realmente no tardó mucho en decidirse en regresar a su equipo. Entonces, esa opción parece que nunca fue realmente realista, pero también hubo interés ahí. Hubo interés en muchos otros receptores. También preguntaron por otros receptores en intercambio. Podría haber sido alguien como Brian Thomas. Sí se sabe que casos como el de Chris Olave también sonó. Al final no se dio, creo que
en trades los equipos están tratando de sacar ahorita mucho partido y Dobbs era la opción más cercana y la más fácil de obtener en este momento y al final él se decidió entre los Commanders y los Patriots, decidiendo por los Patriots. Sea la razón por la que haya elegido a este equipo, la verdad es que por lo menos los Patriots pueden estar un poco más tranquilos operando. No creo que sea el último movimiento porque ahorita vamos a ir analizando un poco las firmas que hicieron a lo largo de estos últimos 2 días, pero da la sensación de que todavía hay mucho que trabajar. Creo que en general han tomado jugadores que eran de posiciones de extrema necesidad. No sé si esos jugadores también sean la solución definitiva. En algunos casos puede que sí, pero en otros casos creo que hace falta otro jugador porque probablemente vengan a reemplazar a alguien que simplemente se fue y ese intercambio puede ser 1-1, es decir, básicamente es el mismo jugador, pero en diferente presentación. Entonces todavía hay movimientos que hacer. El primer movimiento que se reportó de esta agencia libre por parte de los Patriots en cuanto a firmas de agentes libres externos fue el de Draymond Jones, un jugador que ya había coincidido con Mike Vrabel en los Titans, un jugador que de hecho el año pasado habían intentado intercambiar, pero por ahí estuvo el rumor de que la dueña del equipo de los Titans no quiso hacer el intercambio con Mike Vrabel por asuntos personales. Entonces el equipo simplemente tuvo que esperar a que viniera la agencia libre y finalmente hacer el movimiento que si se hubiera podido realizar el año pasado, hubiera sido intercambio y no firma. Su jugador ya cerca de los 30 años, no es el jugador más explosivo en el pass rush. De hecho, su mayor virtud es la disponibilidad y es un jugador que hace el trabajo sucio, genera bastante presión de coreback, genera bastante golpes de coreback. Yo me acuerdo que cuando jugaron los Patriots contra los Ravens, fue muy evidente que es un jugador que puede llegarle al coreback, que puede hacer bien su trabajo. Generalmente la presión que puede generar viene hacia el interior de la línea ofensiva. Es un jugador que puede estar acomodado en casi cualquier posición de la línea defensiva, lo cual es una ventaja porque además ya no van a contar con Kyrie Tonga, entonces puede que en algunos paquetes defensivos utilicen a Tremont Jones como liniero interior y en ese caso pues es un jugador que da ambivalencia y que además, si lo pensamos, también viene a reemplazar a Clavon Chaisson, que es un jugador que por el momento parece que no va a regresar a los Patriots, tiene interés de otras franquicias, se ha mencionado a los Commanders, y es un jugador que en producción tuvo muy similares números a Jones. De hecho, creo que Jones, considerando que estuvo en dos franquicias la temporada pasada, tanto en los Ravens como en los Titans, el hecho de que haya podido tener números similares a Chaisson, que fue más consistente en un solo equipo y que tuvo más minutos desde la semana uno, pues habla también de por qué Vrabel lo quiso en el equipo, ¿no? Esa rápida adaptación que se le vio en los Ravens puede ser algo que a los Patriots les beneficie. Y ya sabemos que Vrabel le gusta mucho la familiaridad en sus defensivas. Si somos justos, le funcionó. El año pasado se trajo jugadores que ya estaban familiarizados con su idea defensiva. ¿Y qué resultó? Pues en una defensiva bastante buena que en postemporada se creció muchísimo. Entonces, confianza en ese aspecto, pero en esa parte, en la defensiva, creo que todavía hacen falta otros movimientos. Todavía no se confirma el regreso de Jalen Hawkins. No sabemos qué vaya a pasar. Por ahí está el rumor de que Kevin Byard de los Bears podría estar de salida porque los Bears trajeron otro safety y es un jugador que ya conoce Vrabel de su tiempo en Tennessee, o sea, otro jugador que está familiarizado con su esquema defensivo. Creo que valdría la pena ver por él, sobre todo porque creo yo que con Woodson del otro lado necesitan una presencia veterana, entonces sea Hawkins, sea Byard, sea quien sea, vale la pena tener un veterano junto con Woodson en el safety. También hace falta otro edge rusher, o sea, otro linebacker externo, otro ala defensiva. Necesitan alguien que sí pueda generar capturas y no solamente que presione, que golpee al coreback como hace Jones, sino que pueda generar por sí mismo capturas. Ese Apex Predator que dicen tanto en los estadounidenses en la defensiva. No sé si vendrá hasta el draft o podrían firmar a alguien. No creo que sea alguien de la agencia libre. Al menos no hay reportes de que el equipo esté buscando por ahí. Ya no. Es muy similar al año pasado, una vez que tomaron a Harold Landry, se olvidaron de traer otro jugador de estas condiciones y solamente buscaron en el draft un jugador adicional que fue Braden Swinson, que al final no funcionó, pero creo que va a ser lo mismo. Y ahora con la posibilidad de que puedan elegirlo en las primeras rondas, probablemente es un jugador de alto impacto. Por ahí se ha mencionado Sean Young y otros nombres. Puede ser el primer pick. Eh,
también hay que ver qué hacen con el tackle derecho. O sea, Morgan Moses probablemente regrese, pero también está el posible camino que elija de no jugar más allá de la temporada 2026. Entonces, si en 2027 se va o se retira, necesitas un jugador que pueda cumplir el rol de Morgan Moses como titular por derecha, y creo que es un buen año para tomar a alguien y que bajo su ala crezca y se desarrolle para cuando llegue la oportunidad, o incluso en el verano pueda ya incluso tomar el rol como tackle derecho. Eh, Tucker me parece un jugador que por izquierda como guardia es interesante. Es un jugador que se ha perdido casi la misma cantidad de partidos que ha jugado. Ha jugado 4 años en la NFL, vino en la misma generación que Mac Jones, y es un jugador que los Patriots se reportó que en aquel draft tenían interés en traer. Al final no se pudo porque los Jets los brincaron en posición y lo tomaron antes, pero es un jugador que ha tenido el ojo de los Patriots por mucho tiempo. Jugó en los Jets. Es un jugador que cuando está sano casi no le pasan. En 2024 fue su última temporada sano. 2025 tuvo una lesión en el tríceps, se lo desgarró. Y cuando ha jugado ha sido de los guardias que menos presión permite a su coreback. Realmente viendo el video no hay duda de que tiene calidad. Es un jugador que, estando sano, está al nivel de un jugador al pro, pero el tema es ese, que esté sano. Porque si tu última temporada sana fue en 2024 y al mismo tiempo esa fue tu mejor temporada en cuanto a durabilidad, habiendo estado en la NFL desde 2021, también saltan las alarmas. Es un jugador que no le está costando mucho para lo que cuesta la posición. Son 14 millones de dólares por temporada. Puede subir a 16 si consigue incentivos, pero es un jugador que, si logra estar sano, que a veces ha ocurrido, los cambios de aires a veces le permiten a los jugadores tener mayor durabilidad. Puede que sea un jugador que genere mucha solidez en el lado izquierdo de los guardias, que creo yo que era la posición más urgente en este momento. Y por otro lado, tienen también el seguro de Ben Brown, que firmaron por 2 años más. Entonces es un jugador que está ahí en caso de que Tucker no pueda participar, y todo indica de que Jared Wilson va a ser el centro titular la próxima temporada. Habrá que ver también a quién traen para ser su backup. Puede ser también Ben Brown, porque esa es su posición natural, pero Brown eh, también va a estar ocupado cumpliendo la labor de suplente de Tucker. Entonces necesitan profundidad. En este momento creo que la línea ofensiva titular está establecida, a menos de que se animen a traer un tackle derecho bastante sólido, dependiendo de los resultados del campamento en unos meses. Todo indica que va a ser Will Campbell, va a ser Tucker, Wilson, Onwenu y Moses, y esa va a ser la alineación con la cual van a arrancar el campamento. Hace falta ver a quién traen, porque en el lado izquierdo ya no está Lowe, se fue a los 49ers. En el lado derecho tienen a Marcus Bryant, pero es un jugador que no tuvo casi participación el año pasado como novato. Onwenu tampoco tiene suplente. En el caso de Tucker tiene a Brown, pero Brown también tiene que cumplir la labor de suplente de centro. Falta jugadores que den profundidad a la línea ofensiva. Ya tienen a sus 5 titulares, hace falta traer más gente y por ahí también buscar a lo mejor un titular como tackle derecho. Creo que no está del todo definida la línea ofensiva, pero creo que hay más tranquilidad en ese aspecto que lo que había hace 2 días. También podríamos contar ahí a Reggie Gilliam, el nuevo fullback de los Patriots. De hecho, es el primer fullback a tiempo completo que tenemos en un buen rato. Y honestamente no pudieron haber traído a nadie mejor. Es un jugador que obviamente en el pase no te genera mucho porque su trabajo como fullback principalmente es abrir espacios por tierra, pero viene de participar con la mejor ofensiva terrestre de la NFL. Con él, James Cook en los Bills casi tuvo 95, 96 yardas por partido, tuvo más de 5 yardas por acarreo. Es un jugador que abre muchos espacios. Una vez que lo utilizas por tierra, no hace falta que hagan lo mismo que hicieron el año pasado los Patriots, de poner un liniero defensivo, de poner a lo mejor 6 linieros ofensivos a abrir espacios. Con él creo que logran tener ese sexto jugador sin sacrificar otro liniero ofensivo como ocurría el año anterior, porque siendo sinceros, Jack Westover no estaba al nivel de ser un fullback. Fue de hecho el peor fullback de la NFL en Pro Football Focus, y lo reemplazan con el mejor fullback, porque aunque Westover va a continuar en el equipo, probablemente lo muevan de posición. Es otro de los jugadores que podrían regresar la próxima temporada,
Por ahora parece que sería con Gilliam como titular, como fullback. Entonces, más o menos ya tenemos establecido la línea ofensiva, los bloqueos también por tierra. eh, Tenemos a Dobbs. La ofensiva en ese sentido ya tiene las prioridades que habíamos platicado antes de iniciar la agencia libre. Se han cumplido. Creo que hicieron lo que tenían que hacer en muchos frentes, pero no es suficiente. Y también creo que no todos los jugadores aquí deberían ser titulares en la semana uno tan fácil, porque tampoco estamos hablando de jugadores que dominen la posición. Sí hay casos como el de Tucker, que vale la pena recalcar que tiene mucho potencial, que es el mejor estando sano de todas estas firmas, pero quitando a lo mejor a Gilliam también, ninguno de los otros parece que es un jugador que en este momento tú digas es el mejor de la posición en los Patriots, o no por mucho. Y hacen falta otros jugadores. Con los receptores hace falta un verdadero receptor número uno, hace falta un edge rusher que pueda dominar las trincheras abriéndose paso y capturando al coreback, hacen falta otro liniero ofensivo, es decir, estamos muy lejos de ver el trabajo terminado de los Patriots y a ver qué tantas de estas posiciones pasan al draft, porque tienen 11 selecciones para el próximo draft, no han intercambiado todavía ninguna y varias de ellas son en el top 100, que son las primeras selecciones y consideradas donde más talento hay, ¿no? Y los Patriots tienen bastantes recursos para intercambiar, subir tanto en el draft como quizás incluso buscar algún jugador ahorita o simplemente quedarse y empezar a añadir jugadores, porque parece que esta mentalidad ahora es gastar, no mucho en agencia libre, pero sí invertir más en el draft. Creo que viendo los resultados del año pasado, donde prácticamente todos los novatos del equipo jugaron y en algunos casos hasta titulares fueron, no es una mala estrategia, el equipo tiene que hacerse más joven. Tenemos que pensar que también mucho del gasto que hagan ahorita tiene que ser pensado en las próximas extensiones de contrato, ¿no? Cristian González tiene que recibir su extensión pronto, Drake May en unos años va a tener que recibir otra extensión de contrato y muchos de estos acuerdos de la agencia libre pueden forzar a decisiones difíciles cuando lleguen esos casos. Entonces, también es importante ser inteligentes y precavidos en ese aspecto. Aunque creo yo que no hay pocos aficionados que estén satisfechos o estén decepcionados, mejor dicho, con la actuación del equipo, pensando que había muchas necesidades y no parece que el equipo esté en la labor de gastar la misma cantidad o algo similar o cercano, a pesar de que había el dinero disponible que el año anterior. Sí, yo creo que el tema con AJ Brown es que los Eagles estaban jugando mucho con la desesperación, como tú estás comentando. Por eso era muy importante firmar otro receptor, por eso llegó Dobbs. La verdad es que Dobbs a lo mejor no es ni de cerca un receptor número uno, es un receptor dos, un receptor tres y su producción está ahí. Para muchos no te mejora lo que ya había. Yo creo que ligeramente sí lo hace. Es un jugador que por lo menos está forzando a cierta competencia con jugadores como Booty y Douglas, pero sí creo que hace falta un receptor premium. En el draft este año no parece que haya ese talento como en otras temporadas, pero igual creo que entre más nos acerquemos a esa fecha y sobre todo posteriormente, si Brown todavía no es intercambiado, si continúa en Filadelfia, yo creo a los Patriots es donde les va a dar ventaja y podría darse esto a lo mejor en mayo, en junio. Todavía hay mucho tiempo, pero es cierto que los Patriots no querían esperarse y también no había necesidad de desesperarse todo por Brown, ¿no? Se cayó lo de Pierce, pero tampoco había necesidad de darle las perlas de la Virgen por un jugador que realmente no quiere estar en Filadelfia, ¿no? Podríamos decir que tiene la temporada contada o las semanas o los meses contados con Filadelfia. Él va a forzar su salida, ¿no? La razón por la que están considerando intercambiarlo es porque claramente no hay una buena relación entre el equipo. Y que hayan tomado este tiempo de llevar negociaciones tan largas con los Patriots es porque saben que no pueden volver a las cosas como estaban antes, por mucho que lo intenten, ¿no? Porque no se trata de dinero, sino por otras cuestiones. Y cuando el equipo con el coach que a ti te gusta viene a preguntar por ti, eso también añade fricciones. Entonces, ahora siento que New England ha respondido a Filadelfia diciéndole, nosotros ya no lo necesitamos tanto como ayer, y eso puede cambiar un poco la dirección de lo que estaba sucediendo en estas negociaciones.
Es que creo que el problema con Crosby, o sea, el tema con Crosby con los Ravens fue que falló su examen médico, su examen físico con los Ravens y por ende fue regresado a los Raiders. Pero si es así y si el tema de las rodillas que ahí se comenta es verdad, también tenemos que analizar qué tanto le queda para sanar, porque si no pudo superar las pruebas físicas de un equipo, ¿qué nos hace creer que va a superar las de los Patriots? Para mí es muy claro que es un jugador que puede marcar diferencia, pero si no puede estar sano y no puede ni siquiera estar lo suficientemente sano como para eh, superar una prueba física, ningún intercambio, por mucho que sea más barato, va a superarse. Probablemente Crosby termine en los Raiders de muy mala gana este año, o si es intercambiado, se ha intercambiado mucho después. Podrían ser semanas, podrían ser meses, quién sabe cuánto tiempo le queda para estar físicamente al 100. Pero ya te digo yo que si no estaba al 100, que no necesitas estar al 100 para superar una prueba física. Hay muchos casos de jugadores que no estaban del todo bien, hicieron su prueba física, llegaron a un equipo, pero la superaron. Eso también habla mucho de cómo han de haber estado las cosas. Quién sabe qué más se pueda saber en las próximas horas o en los próximos días sobre todo esto, pero no parece que Crosby esté en condiciones para ser intercambiado todavía. Y yo sé que a muchos, y sobre todo aquí ahorita en el chat, parece que les gusta la idea de ir por Crosby o les intriga, pero sinceramente no creo que vaya a ocurrir por ese detalle, no por el talento del jugador ni por el precio, porque creo yo que incluso esto hace más asequible a Crosby y también hay que ver qué tanto motiva entonces a los Raiders a intercambiarlo, porque si el precio baja, ellos ya tenían aseguradas 2 selecciones de primera ronda. El hecho de que se caiga este acuerdo y les rebaje el valor de Crosby para futuras negociaciones, los hace recibir todavía menos y a lo mejor eso no les gusta. Lo cierto es que tampoco tienen la necesidad de moverlo por temas de salary cap, todavía tienen un poco, o sea, no están en el famoso cap hell, que es cuando los jugadores no pueden, es cuando los equipos están en números negativos, pero sí están en una posición mucho menos flexible económicamente. Ya habían gastado como 50 millones de dólares en las últimas horas, en toda su agencia libre, eso es lo que habían gastado. Y con lo de Crosby habían liberado hasta más de 100 millones de dólares en salary cap. Ahorita deben estar, a lo mejor con unos todavía 20, 30 millones disponibles. O sea, no es poco lo que tienen, obviamente es menos. Y sí les debe afectar porque a lo mejor había negociaciones que se estaban pensando llevar a cabo o se estaban llevando a cabo todavía, que estaban contando con ese amplio espacio salarial y ahora ya no lo tienen porque ya no está intercambiado Crosby. Van a tener que modificar mucho su estrategia. Ni tampoco van a tener esas 2 selecciones adicionales que ellos también estaban utilizando para planificar, ¿no? No sabemos qué planes tenían. Eso sí les da mucho, en la torre. Y por ahí también los Ravens no es la primera vez que hacen esto. Lo cierto es que ya les había pasado 2 veces. Y en una ocasión, cuando trajeron a un receptor de nombre Ryan Grant en 2018, había sido una situación en la que sobrepagaron al jugador y convenientemente en la prueba física, en el examen médico del equipo, no pasó las pruebas y terminaron revirtiendo la contratación. Es decir, no tuvieron que pagar la cifra tan elevada que habían dado en un inicio. Y entonces parece que es lo mismo, un arrepentimiento de comprador, que han terminado por sepultar este intercambio. Y pues la verdad es que es un caos, porque ahora también se comenta de que Trey Hendrickson podría terminar siendo firmado por los Ravens en este plan B. Y es un jugador mucho más frágil y viejo, pero pues aparentemente es la mejor opción que tienen en el momento, en esta situación. Y es un jugador que va a tener un precio mucho más elevado del que en un principio parecía que estaba obteniendo últimamente, simplemente por la desesperación de los Ravens de traer un jugador de una posición que necesitan y que pues obviamente ya no van a tener a Max Crosby para satisfacer esa necesidad. Entonces muchas cosas van a empezar a ocurrir y yo esperaría un efecto dominó en general porque si hablamos ya de que un jugador, hablábamos del caso de los Raiders, ¿no? De que las contrataciones que a lo mejor estaban planeando con su mayor salary cap disponible por lo de Crosby ya no se va a hacer o a lo mejor tienen que cambiar. A lo mejor
algunos de esos jugadores ya no están atados verbalmente con los Raiders, entonces otros equipos ya pueden negociar y se pueden dar otras firmas. También en el caso de los Ravens, si toman a Hendrickson, a lo mejor Hendrickson estaba cerca de firmar con otro equipo y eso va a cambiar planes. Es un caos porque un solo movimiento como el no intercambio de Crosby puede alterar todo un ecosistema, ¿no? Todos los planes de otros equipos y no solamente los involucrados. Así que por eso digo que es muy poco probable que hayamos visto el último movimiento de los Patriots, que en este caso había sido Romeo Dobbs, y puede haber otras situaciones, tanto de oportunidad como a lo mejor algunos acuerdos que a lo mejor pensaron que tenían cerca y a lo mejor por toda esta situación ya no va a ser como, ya no van a ser como planearon. Entonces, habrá que ver cómo se ajusta la NFL. Es algo atípico, pero suele ocurrir y está permitido porque nuevamente ningún acuerdo, ningún intercambio que se haga hasta el miércoles, hasta el 11 de marzo, es reconocido por la NFL. Entonces, oficialmente no han hecho nada, ¿no? A lo mejor los insiders pueden estar diciendo que fulano ya firmó con tal equipo, pero si el equipo en cuestión descubre que el jugador le falló una prueba física o simplemente ya no quiere firmarlo o otro equipo entra y lo contrata, puede hacerlo porque realmente no hay nada ilegal en hacerlo. Hay cosas que funcionan más bien como un código entre equipos, en acuerdos verbales, en tener palabra, pero no es algo que esté oficial. Entonces, sí creo que eso cambia un poco la perspectiva de mucha gente en cuanto estaba haciendo la agencia libre. Y por otro lado, creo que va a ser muy interesante cómo se modifica todo. A lo mejor había un curso y ahorita lo estamos dando uno completamente diferente. No creo que sea tan radical, pero sí uno diferente a la dirección que se le estaba dando de muchos equipos. Y cómo va a afectarnos a nosotros, también eso es importante de analizar. Pero por ahora, creo yo que podemos estar recapitulando que los Patriots tienen todavía algunas necesidades. Para mí, hablando de posiciones que creo que tienen que ser prioridad en este momento, tackle por derecha, otro linebacker externo o un ala defensiva, lo que venga, probablemente un tackle defensivo, también estaría muy bien. Y un ala cerrada, creo que un ala cerrada número 2 funcionaría. Y en el caso del receptor, pues la cosa es complicada, pero si todavía están insistiendo con lo de Brown, hay que echarle un ojo a eso. Parece que el equipo, a mí me da la sensación, honestamente, de que el equipo no va a buscar un receptor en el draft. Y creo que a menos de que se caigan por completo las negociaciones con Brown, para mí es Brown o no añadir a nadie. No creo que vayan a añadir un receptor en la primera ronda o en la segunda. Creo que es muy obvio que el equipo ya trajo a Dobbs, en Dobbs trajo un receptor joven, prometedor, que pueden desarrollar y que ellos creen que vale lo mismo que un receptor de esta clase del draft. Y, y honestamente, así parece que es. Y por otro lado, les hace falta un receptor número uno. Y si esta clase no lo tiene, creo que con mayor razón debemos creer que AJ Brown va a ser el objetivo, pase lo que pase. Entonces, receptor yo no lo pondría como una necesidad porque parece que más bien depende cuándo suceda lo de Brown, cuando se cae esta negociación por completo o cuándo realmente ocurre el trade. Y por otro lado, pues las otras sí creo que son posiciones que están muy abiertas. Eh, yo esperaba que trajeran un tackle por derecha en esta clase, pero realmente, como lo había comentado en otro episodio del podcast, me parece que esta es la peor clase para buscar de agentes libres para buscar un tackle ofensivo. Muy malos. O sea, para que Vederian Lowe, que honestamente solamente tuvo 2 inicios buenos en toda su etapa en los Patriots y que casi todo el mundo lo quería fuera, haya conseguido un buen acuerdo con los 49ers que también necesitan otro tackle ofensivo, te dice mucho, muchísimo de cómo está la situación en el mercado. Y aún así creo que los Patriots todavía necesitan conseguir un tackle ofensivo. Habrá que ver a quién pueden conseguir. Para mí la mejor opción en ese aspecto es Jedrick Wills, que ya visitó a los Patriots, pero habrá que esperar cómo está físicamente, si convence a Vrabel, porque Vrabel lo conoce, y es un jugador que si traen, creo que el tema del tackle derecho ya estaría cerrado y probablemente en el draft busquen a un liniero adicional o a dos, pero en rondas medias. Si no, el tackle derecho también es una posibilidad en la primera ronda del próximo año, digo, del próximo draft. Y lo mismo con un jugador, un pass rusher. Es un jugador que probablemente venga en el draft.
si yo tuviera que apostar, un pass rusher va a ser en el draft. Y en el caso del ala cerrada, todavía hay posibilidad de ver algún movimiento. Estaba ahí por ahí el rumor de Michael Mayer, el jugador de los Raiders. Es un jugador que con la llegada de Bowers a los Raiders perdió protagonismo, pero cuando estuvo Josh McDaniels, él fue el quien lo reclutó y fue su proyecto en la posición. Entonces, es un jugador que creo que vendría a aportar mucho. Es de las condiciones que le gusta a McDaniels, eso es muy importante. Y en un intercambio con los Raiders no creo que salga más de una quinta ronda. La verdad, no creo que deberíamos pagar más que una quinta ronda, porque es un jugador que ya perdió muchos snaps en los Raiders, que no está contemplado ni de cerca de ser titular y que muy probablemente hasta los Raiders piensen en cortar después del draft o en el campamento. Así que es un jugador que vale la pena observar. Si lo pueden obtener antes y evitar negociaciones y con otros equipos, pueden buscarlo vía intercambio y no creo que les salga muy caro. Yo creo que una quinta máximo es un precio razonable. Y en el caso a lo mejor también de un receptor, pues como digo, Brown, este, tackle por derecha draft. Y creo que eso es todo. Creo que los Patriots realmente, todas las otras posiciones que podemos mencionar, safety, corredor, un linebacker medio, van a ser en el draft. Es muy claro por a dónde van los tiros. Creo que es un equipo que trata de rejuvenecerse y al mismo tiempo ganar profundidad en muchas posiciones. Y lo más importante con la agencia libre no es saldar todas tus necesidades de golpe, porque eso es muy difícil. Incluso el año pasado, con todo lo que se gastó, solamente se lograron cubrir la mitad o poco más de la mitad de esas necesidades que teníamos. Así que no es tan fácil. No puedes cubrir todo lo que necesitas en un solo mes. Necesitas el draft, necesitas agencia libre y draft para hacer una off-season exitosa y una construcción de roster adecuada, pero sí creo que el hecho de haber conseguido las posiciones más importantes o la mayoría aligera mucho la presión para el draft, porque creo que como el año pasado, cuando llegaron al momento de hacer sus selecciones, no siempre eligieron la necesidad. Fuera de la primera selección que tuvieron, que fue Will Campbell, Henderson, Williams, fueron posiciones que quizás no necesitaban con el pick que tomaron, Woodson también, pero como no llegaban con la necesidad de tener un jugador de esta posición específica, sino traer talento que fuera llenando el resto de los huecos en el roster, creo que le ayudó al equipo a elegir el mejor jugador disponible. Y nuevamente puede llegar a ocurrir este año. Creo que ese sería el mejor escenario para los Patriots. Sí hay bajas que duelen, pero creo que en general, si hacemos el balance, los Patriots realmente no perdieron mucho de los agentes libres que se fueron. Es decir, el más llamativo es Stephon Diggs y Tonga, pero Tonga había pedido demasiado dinero para lo que le podían dar. Creo que también el ascenso de jugadores como Leonard Taylor y Dorden pues hizo que el equipo no le doliera tanto, porque sí trataron de retenerlo. Lo cierto es que trataron de mantener a Tonga otro año, pero las negociaciones se cayeron en diciembre y bueno, condenaron cualquier renegociación, pero tienen a Dorden y tienen a Taylor, entonces puede que por ahí no se sientan tan mal. Como digo, no es el mejor roster todavía y evidentemente es un roster en calidad muy similar al año anterior, pero hay que confiar, ¿no? 2 días en el draft, 2 días en la agencia libre, todavía falta el draft, todavía faltan movimientos, faltan muchas cosas por ver. Y creo que lo más importante y la lección más importante que tuvimos la temporada pasada es que mientras el staff esté tomando las mejores decisiones, diseñando las mejores estrategias, este equipo tiene posibilidades de pelearle a cualquiera y de llegar lejos. A lo mejor no a otro Super Bowl, quién sabe, pero sí es un equipo que puede llegar más lejos de lo que la gente piensa en este momento. Puede haber un bajón con respecto a la próxima temporada, pero creo que en términos generales ni son un roster peor que el año anterior, ni son un roster mucho mejor. Es un roster que todavía tiene mucho por crecer, tiene muchos jugadores jóvenes, claramente están confiando en algunos de ellos, llámese Jared Wilson, llámese Trevion Henderson, están confiando en ellos para que más que necesitar un refuerzo en otro jugador, sea un refuerzo a sus habilidades, un refuerzo anímico para que ganen más confianza y en el futuro ellos sean los jugadores que tomen la batuta y en un futuro hablar más de extender a nuestros propios jugadores en vez de buscar estrellas que no tenemos. Y esa es la realidad.
Y como siempre, la agencia libre es donde apuntalas ciertas posiciones, pero en el draft es donde construyes. Y puedo entender un poco por qué no sacrifican picks. Que no sea la estrategia más agresiva ni la más seductora a todos los fans, cierto, pero tampoco se trata de volvernos locos. Ahí están los casos de los Commanders que sacrificaron mucho por solamente haber llegado a una final de conferencia y el siguiente año, con las lesiones que sufrieron, se vieron las carencias que tenían en el roster. También es un equipo que no puede caer en los vicios de otras épocas. No pueden pasarle como en 2022, que habiendo llegado a postemporada, empeoraron el roster y dejaron de largo varias necesidades y crearon otras que no tenían, como en la línea ofensiva, o peor, hacer como los Bengals y de repente nada más concentrarse en lo que tienes y ya no hacer refuerzos de ningún tipo y cada vez ser peor y peor y peor en tu propia división. Es algo que los Patriots no se pueden permitir. Así que ya veremos qué ocurre más adelante, pero si tuviera que calificar estos 2 primeros días del draft, yo le daría una C más, cerca de una B. Creo que es un equipo que no ha hecho todavía los grandes movimientos, creo que han hecho movimientos necesarios, en algunos casos porque no les quedaba de otra, pero en su mayoría ya eran necesidades que tenían. Traen algunos jugadores con muy buen, potencial, otros que creo yo que simplemente van a cumplir sin más, pero en general es un equipo que está tomando en serio sus necesidades y que, aunque se mueven lento, ya vimos que sí firma gente, ¿no? Obviamente no con la misma cantidad que los años anteriores, pero bueno, realmente de eso a nada, pues también es algo que hay que reconocerle al equipo. Ahora, ¿ustedes qué calificación le van a dar a estos primeros 2 días del draft? Y más importante, ¿qué calificación le darán cuando termine todo este periodo de agencia libre? Porque obviamente van a seguir habiendo agentes libres y pueden firmar a quien sea de aquí hasta dentro de varios meses, pero las olas más importantes, más grandes de agencia libre, pues se van a terminar este mes y habrá que ver qué calificación les damos nosotros, cada uno, a los Patriots. Entonces, no olviden comentarnos qué les está pareciendo la agencia libre, qué calificación le darían a esta agencia libre y más importante, qué necesidades creen que se han cubierto y cuáles faltan y en general qué les han parecido cada una de las firmas. Eso es todo por mi parte. Yo soy Henry B. Franco. Esto fue el podcast de Nación Patriota. Les agradecemos a todos los que nos escucharon y los que nos van a escuchar en cualquiera de nuestras plataformas. Cuídense, que tengan un excelente día y nos estaremos escuchando en una próxima edición. Cuídense, hasta la próxima.